compartiendo con ustedes la palabra de Dios, porque siempre el que se prepara, pues se edifica doblemente, ¿no? Y puede aprender más y crecer más en la gracia del Señor. Así que en esta noche vamos a estudiar el tema que lleva por título Llegando al Destino. Y yo quisiera leer una porción de la Biblia en el Salmo 139. Del verso 3 hasta el verso 6. Dice, tú escudriñas mi senda y mi descanso y conoces bien todos mis caminos. Aún antes de que haya palabra en mi boca, he aquí, oh Señor, tú ya lo sabes todo. Por detrás y por delante me has cercado y tu mano pusiste sobre mí. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí, es muy elevado, no lo puedo alcanzar. Padre, en esta noche estamos aquí delante de tu presencia, Señor, estudiando, aprendiendo, queriendo cada día, Señor, más volver a ese hombre, a esa mujer, hechos a la imagen y semejanza tuya, Señor. Y en este tiempo que estamos estudiando las guerras de las palabras, Señor, y cómo pueden tener control muchas veces en nuestra vida y traernos a diferentes circunstancias y situaciones, Señor, que no te honran y que no te glorifican. Pero tú nos has dado el habla como una bendición, Señor. Tú nos has dado el habla para poder comunicarnos, para poder entendernos entre los humanos, entre nuestro prójimo, entre nuestro cónyuge. Así que en esta hora yo te pido, Señor, que tú traigas un mensaje de esperanza, un mensaje alentador, un mensaje que nos ayude a llegar a nuestro destino, a esa meta, Señor, que tú has trazado y que has pensado desde el principio, y que estamos maravillados, Señor, que tú todo lo hayas preestablecido, porque tú haces todas las cosas en un orden y en una perfección que nosotros ni entendemos ni conocemos. Nos cuidaremos de darte a ti toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza, Señor. Amén, amén y amén. Tomen asiento, amados. Y nos hemos dado cuenta en este tiempo que hemos estado estudiando las guerras de palabras, ¿verdad? Las guerras de las palabras, de que esto de las guerras de las palabras no es un asunto solamente de lo que se habla, sino es un asunto más profundo, ¿no es cierto? Es un asunto que nos ha enseñado que se trata del corazón, de los problemas que tenemos ahí y que afloran en nuestra comunicación, cuando nos queremos comunicar, ya sea con nuestro cónyuge, con nuestros hijos, cuando nos queremos comunicar en el trabajo, ¿no? Muchas veces nuestras palabras no son como las de embajadores del rey. Recuerden que esa ha sido la penúltima, bueno, la anterior, la que me ha precedido, ¿no es cierto? Que nosotros somos embajadores del Señor, que nosotros somos los que llevamos ese mensaje de las buenas nuevas, ¿verdad? Y que muchas veces ha tenido que ver, como decía el capítulo anterior a ese, que hemos seguido al rey por las razones equivocadas, ¿no? Por cosas que nosotros hemos mal entendido. Pero cuando comenzamos a estudiar esta área, esta guerra de palabras, me acuerdo que en el primer capítulo que el hermano Steven Rodríguez dio fue cómo era nuestra teología, qué entendíamos de Dios y cómo entendíamos a Dios nosotros, de tal manera que podíamos ver cuáles eran las verdaderas motivaciones que salían en nuestras palabras, que reflejaban nuestras palabras. Y ahí en los diferentes capítulos hemos ido agotando y hemos ido viendo y nos hemos ido identificando, yo en algunas, por ejemplo, de cómo las palabras pueden manipular, cómo las palabras pueden desanimar, desalentar, y no ser unas palabras de bendición, sino de tropiezo, ¿no? Y a veces con las personas más cercanas. Entonces, hermanos, después de ver esos diferentes temas y esos diferentes capítulos, nosotros podemos sentirnos un poco como decir, ay, ya no puedo borrar todo lo que dije, ya no puedo borrar todo lo que hablé, pero lo lindo en el Señor es que siempre hay esperanza, amén. Por eso quise traer a colación este texto
que dice, antes de que haya palabra en mi boca, he aquí, oh Señor, tú ya lo sabes todo. Amén. El Señor, hermanos, fue el que nos creó y fue el que nos dio el habla. Nos dio el habla no para decir malas palabras, no para proferir maldiciones, nos dio el habla para comunicarnos. Primeramente, ¿con quién? Con Él. Porque el que habló primero fue Dios. Porque por la palabra de Dios fueron hechas todas las cosas. Y después, como un regalo precioso, nos dio a nosotros los humanos también el habla. Para que hablemos con Él, para que nos comuniquemos con Él, pero también para que nos comuniquemos con nuestro prójimo, ya sea nuestro cónyuge, ya sea nuestro hijo, ya sea un compañero de trabajo. Y Dios entonces, desde que nos hizo, desde que nos formó, pues hizo el habla con un propósito intencionado de que podamos nosotros llegar a ser esos hijos y esas hijas de Dios que son de bendición. Amén. Entonces, si miramos cómo ha sido nuestra comunicación hasta ahora, nosotros podemos decir, ya no hay remedio, no hay esperanza. Cuando yo quiero conversar con mi cónyuge, antes de que diga algo, ya me está diciendo, ya sé lo que me vas a decir. Uf. A veces a esos puntos llega nuestra relación y nuestra comunicación. U otras veces nos hemos acostado dándonos la espalda sin decir una palabra, esperando que el otro hable o que el otro hable. Y eso también hemos visto que no es correcto, ¿no es cierto? Porque ¿qué nos enseña el apóstol? Que no se puede poner el sol a nuestro enojo. ¿Qué nos debería enseñar eso? Acá vamos a ver cómo Paul nos enseña de que eso fue una gran enseñanza para él y para su esposa cuando volvieron a leer ese pasaje. Entonces él nos va a dar pasos sencillos, pasos prácticos, ojo, prácticos para que podamos nosotros alcanzar, llegar a esa meta que Dios ha trazado de que tengamos una comunicación asertiva, edificante, donde podamos representar dignamente que somos hijos de Dios, que somos hijos de la luz. Y eso se tiene que ver reflejado mucho en nuestra comunicación. Así es que una de las primeras cosas que Él nos va a decir, uno de los primeros pasos que Él nos va a decir, es que no empecemos lamentándonos. No debí haber dicho tal cosa, no debí decir esto. Ya está dicho. ¿No es cierto? Lo que ya se dijo, ya se dijo. Lo que ya se habló, ya se habló. Pero Dios, que es verdaderamente un consejero admirable y maravilloso, ¿qué nos dice Él? Que, vamos a Juan, por favor, capítulo 16, versos 12 y 14. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podréis soportar. Pero cuando el Espíritu de verdad venga, os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oiga y os hará saber lo que habrá de venir. ¿Y qué dice? Y Él me glorificará, porque Dios no nos ha dicho todavía todas aquellas cosas, hermanos, que nos tiene que decir, pero cuando venga el Espíritu Santo, o sea, una de las cosas que debemos tener en este primer paso, claro, es que no se trata de lamentarnos, sino que conociendo la verdad, entendiendo la obra del Señor y entendiendo lo que verdaderamente quiere el Señor que hagamos con nuestra comunicación, cómo quiere que nuestras palabras sean de bendición, de edificación, nosotros le creamos a Dios. Tomemos lo que Dios ha provisto para nosotros, y una de esas cosas que Él ha provisto para nosotros es que Él puede conocernos, puede entendernos y puede darnos a través de su Espíritu una guía efectiva para que nuestras palabras, para que lo que hablemos no salga
de una manera que hiera o lamente, si es que lo tenemos presente a Él, ¿no es cierto? Si es que antes de hablar lo consideramos al Señor y lo ponemos a Él como alguien que nos va a frenar antes de hablar lo que tenemos que hablar. Uno puede decir, sí, pero es que las palabras que yo dije fueron tan hirientes, fueron tan desgastantes, fueron tan ofensivas. Nunca debí haberlas dicho, pero las dijiste. Pero recuerda la promesa que Dios dijo en Joel, que Él, ¿qué iba a hacer? Nos devolvería lo que se comió, el pulgón, el revoltón, todo lo que se destruyó. Dios tiene la capacidad ¿para qué? Para volverlos, para restaurar. Ese es el poder maravilloso que tiene nuestro Dios. Él es restaurador. Lo que tenemos que estar conscientes es que ya no se trata de quedarnos ahí, sino de tomar las promesas de Dios para nosotros. ¿Y cuáles son las promesas de Dios para nosotros? Lo primero que tenemos que hacer entonces es no empezar con lamentos, sino comenzar con una fuerte convicción de fe y de seguridad en que Dios va a restaurar todo lo que el enemigo destruyó. Todas esas malas palabras que no quisimos decir, pero las dijimos en un momento de ira, de enojo, o cuando no teníamos ese pleno conocimiento de que nuestra boca no estaba para maldecir, sino para bendecir. O de que no debíamos hablar en nuestro enojo descontrolado por el momento de la cólera o de la ira, sino que debíamos haber guardado silencio prudentemente y haber clamado a Dios para que no nos haga actuar impulsivamente. Entonces el primer paso es no lamentarnos, sino que creer que tenemos un Dios maravilloso. Amén. Y el segundo paso no es menos importante, es abrazar el Evangelio. Abrazar con toda la esperanza que podamos el Evangelio de Jesucristo. Esto es importante. Cuando tú y yo venimos al Señor, debemos recordar esto, que Dios no nos ha dado un espíritu de miedo, de temor. Ay, no, es que yo ya no quiero hablar ya porque si digo voy a decir algo y todo se va a volver a... No, no, no. Dios no te ha dado ese espíritu. Y ahí lo vemos esto en 2 Timoteo 1:7. Ya hemos estudiado 2 Timoteo 1:7. Solamente vamos a dar una repasada a los textos. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. Sí, antes no podíamos controlarnos, nos expresamos desaforadamente, hablábamos sin control, pero ahora ¿qué nos ha dado Dios? Dominio propio. ¿Qué nos ha dado Dios a través de su Espíritu Santo? Un espíritu de poder, poder para controlarnos primeramente a nosotros mismos. A veces uno quiere poder para ponerle las manos a otro, para ungir. No, te ha dado poder para que tú corrijas las propias cosas que tienes que corregir en tu vida. Yo una de las cosas por las cuales más agradezco la presencia poderosa del Espíritu en mi vida es porque me ha corregido de tantas cosas horribles en mi vida. Y tal vez como ustedes, yo he tenido mucho que arrepentirme de cosas que he dicho y que he sido muy hiriente. Pero si no creyera que el Evangelio tiene poder restaurador, entonces tendría que estar lamentándome siempre. Pero me encantó ver esto que el Señor nos está enseñando en esta noche y también que le hablara a su siervo Paul Tripp. Para comenzar, no comiences por los lamentos, porque por ahí siempre comenzamos. No. Eso es lo primero que debes dejar de lado en el nombre del Señor. Y lo segundo es que abraces el Evangelio y que le creas a Dios y que en sus promesas Él te ha dado un espíritu de poder, de dominio propio, para que puedas tener control sobre ti mismo. Y eso es muy, muy importante, hermanos. Dice que muchas veces nosotros nos sentimos abrumados, nos sentimos temerosos, nos sentimos cobardes, ¿no? Que olvidamos que tenemos a un Dios poderoso, que tenemos a Cristo en nuestra vida. No, es que usted no la conoce, esa mujer me hace perder los papeles. No culpes a nadie. Ese es un buen punto, hermanos. No culpes a nadie. Si Cristo está en tu vida y Él es tu Señor, Él tiene el control sobre todo. Amén.
A veces somos nosotros los que no queremos, y es por algunos motivos, porque vamos a mirar un pasaje más que me parece edificante aquí en este punto, para reforzar, es lo que está en Romanos 6:14. Amén. Nosotros somos receptores de la gracia de Dios. Porque el pecado no tendrá dominio sobre vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Si todavía tu ira, tu enojo, tu cólera te domina, examínate bajo qué dominio estás. Porque si estamos bajo la gracia, esas cosas deben ser controladas por el Espíritu Santo. Deben ser controladas por el Espíritu Santo. Y ahí pues tenemos señales, ¿no? Señales, lucecitas rojas que nos están diciendo, oye, examínate, escudriñate y mira en qué camino andas, en cuál es tu senda. Porque si es la del Señor, Dios te ha dado un control poderoso contra el pecado por medio de su Espíritu Santo. Por eso es que nosotros sin Cristo no podemos vencer al pecado, pero con Cristo sí podemos tener control sobre el pecado. No es que nunca pequemos, pero en la mayoría de las veces nosotros ya tenemos un control. Antes estábamos descontrolados, hacíamos todo lo que la carne quería, íbamos para aquí, íbamos para allá. Pero cuando tenemos a Cristo como Señor y Salvador y lo nutrimos a ese espíritu, a ese niño espiritual, recuerden que estas semanas el Señor, ¿de qué nos ha estado hablando? Del nuevo nacimiento. Nos ha hablado que eso no es voluntad de carne ni voluntad de varón, sino es voluntad de Dios. De que eso no se alimenta con cosas de la carne, churrasquito, lomo saltado, no. Eso se alimenta ¿con qué? Con la palabra de Dios. Entonces, si no hay palabra de Dios en nuestra vida, ¿cómo va a ser fuerte ese hombre espiritual? ¿Con qué cosas va a dominar el pecado que mora en nosotros? Entonces, mire qué importante, ¿ya? Eso es de verdad, a mí me pareció eso muy, muy, muy importante. No les voy a decir todas las cosas muy buenas, es para que ustedes lean el libro, yo les estoy haciendo el resumen, amén, de todas esas cosas buenas que tiene. Entonces, en el paso 2, también dice, Dios nos ha dicho claramente en Efesios 3:20 que su perdón, ¿verdad?, nos ha introducido la promesa del Espíritu Santo, y ahí recordemos la lectura que ahora nos hizo el hermano en Efesios, capítulo 3. Verso 20. Y aquel que es poderoso para hacer todo mucho más abundantemente de lo que le pedimos. ¿Le estás pidiendo al Señor que controle tu manera de hablar? ¿Le estás pidiendo al Señor que te ayude cuando se te vienen todas las cosas que quisieras decir? Él es poderoso para hacer todo mucho más abundantemente de lo que le pedimos. ¿Pero le estás pidiendo a Dios? ¿En qué momento le pedimos a Dios? Cuando oramos. Por eso la oración es importante. Estamos viendo esto en Efesios 3:20. O entendemos según el poder que obra en nosotros. Dios nos ha sellado con su Espíritu, y es su Espíritu Santo, en la medida que te nutres de la palabra de Dios y en la medida que oras y hablas con Dios, le presentas tus ruegos, tus peticiones, Él comienza a obrar en ti. Él es poderoso para hacer todo mucho más abundante de lo que le pedimos. Así que Él puede hacer mayores cosas a nuestro favor. Muy bien, entonces punto 1, no te estés lamentando. Punto 2, abraza el evangelio, porque tiene poder para darte victoria sobre nuestro carácter y sobre nuestro corazón. Porque una cosa importante que hemos dicho, que las palabras no salen así porque así, no solo salen del pensamiento, sino que salen de lo más profundo de nosotros, y eso tiene que ver con nuestro corazón. Y eso lo vamos a ver en el punto 3 de repente un poquito más clarito. Examina tus frutos. Y ahí nos vamos a ir a Gálatas,
capítulo 6, 7, que nos aclara el punto que estamos viendo. En Gálatas, ¿qué dice Gálatas 6, 7? No os dejéis engañar. Yo tengo la Biblia de las Américas, por si acaso ustedes tienen la Reina Valera, la versión. Así que de repente alguna palabrita no encaja perfecta con la de ustedes, pero el significado es el mismo. Dice, no os dejéis engañar. De Dios nadie se burla. De repente en la Reina Valera de ustedes dice, Dios no puede ser burlado. No puede, es lo mismo. De Dios nadie se burla. Pues todo lo que el hombre siembra, eso también segará. Amén. Pues todo lo que el hombre siembra, eso también segará. Esto es importante, hermanos, que nosotros entendamos claramente este pasaje. ¿Por qué? Porque al examinar tus frutos, al tú ver cómo te estás conduciendo, ¿verdad? Cómo tú estás viendo si tus palabras son palabras que traen paz, que traen reconciliación, ¿no? Y que están produciendo de verdad edificación, ¿no? Tus palabras hacen que te conduzcas al perdón, a que las personas se reconcilien, o tus palabras traen disensión, división, le meten más leña al fuego cuando hay problemas. Sí, es así. Uy, sí, uy. ¿Tus palabras le meten más leña al fuego? Entonces, examina tus frutos, examina, conducen a la reconciliación, son palabras de sabiduría, dan fortaleza al débil, al quebrantado, o tus palabras llevan al desánimo, a la condenación, a la amargura, a la necedad, ¿no? Eso es bien importante, examina tus frutos. Si tus palabras no son de edificación, si tus palabras no son para animar, para alentar, para traer paz, algo está pasando en tu corazón. No, examínate. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembra, eso también va a segar. Así que a Dios no lo engañamos, nos engañamos a nosotros mismos. Eso es una gran verdad, ¿no? Y una cosa bien importante aquí, asume con responsabilidad lo que has dicho. Porque ¿saben cuál es una de las cosas peores en este aspecto cuando examinamos nuestros frutos? Es justificarnos. Ay, pero si no me habría sacado, esa persona tiene la capacidad de sacarme de quicio. O sea, el problema no eres tú, el problema es la otra persona. Así nunca vamos a mejorar, ¿no? Es que me agarró en una mala hora. Tú no tienes la culpa, era la situación, era el tiempo, el clima. Había mucha calor. Una de las primeras cosas que nosotros tenemos que examinar cuando examinamos los frutos es que el problema mayormente no está en la situación, en las circunstancias ni en las palabras. Tengo que mirar mi corazón cómo está por ahí. Y ese es el principio que el doctor Paul Tripp nos está enseñando. Que las palabras están muy vinculadas con las cosas que tienes en el corazón. ¿Acaso no encontramos también un pasaje en el Evangelio que ustedes lo están pensando en esta hora? Que de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, ¿qué tienes en tu corazón? De ahí salen las palabras. O de edificación o de destrucción. O de reconciliación o de enemistad. Y no son la situación ni la circunstancia que te hacen hablar las cosas. Examina, escudriña tus frutos. Escudriñemos nuestros frutos, ¿no? Y veamos realmente por qué dijimos lo que dijimos. Y arrepintámonos, pues, hermanos, porque no estamos diciendo que hay esperanza, que Dios nos ha dado no un espíritu de cobardía, sino más bien de amor, de dominio propio, y que el Evangelio tiene poder y que el pecado no se va a enseñorear sobre nosotros. Por eso digo, abraza el Evangelio. Si no abrazamos el Evangelio, entonces no tenemos esperanza, porque sabemos cómo somos. ¿Qué le dijo el Señor a Nicodemo? La carne, carne es.
O sea, nuestra carne nunca va a ser buena en sí misma. Pero el Espíritu Santo que mora en nosotros y que nosotros por la ayuda del Espíritu del Señor comenzamos a nutrirlo, alimentarlo de la palabra, comenzamos a orar y pedirle a Dios que Él obre esa palabra en nosotros, vamos a ver fruto, hermano. Nuestro fruto va a ser diferente. ¿Amén? ¿Cuántos dicen amén? Tenemos que venir con esperanza al Señor, con esa esperanza de cambio, con esa esperanza de que Él va a obrar en nosotros. Amén. Hay una promesa en el Señor de perdón, hay una promesa, hermanos, de restauración. Quédese con ese pensamiento que yo me quedé, de que Dios restaurará lo que se comió, el pulgón, el revoltón, la langosta. O sea, si han habido cosas, han habido dichos en tu relación de pareja o en tu relación con tus hijos, que de repente, por no conocer, ¿verdad?, cuánto pueden marcar las palabras y que el propósito de Dios al darnos las palabras era comunicarnos, hacernos entender, ¿no? Y más bien tener una relación armoniosa, sino que por causa del pecado, todo nuestro software de palabras fue enredado con palabras inadecuadas, ofensivas, agresivas, palabras malas, incorrectas. Así es el pecado, hermanos. No solamente distorsionó la imagen de Dios. Para distorsionar la imagen de Dios, una de las cosas poderosas que el diablo ha distorsionado es el lenguaje, cómo hablamos. ¿Cómo hablamos? Si no, mira nomás cómo habla alguien que esté en el mundo y cómo hablas tú. Mira tus palabras cuando tú tienes un problema, como cualquier persona la puede tener, y cómo reaccionaría uno que no conoce a Dios. Yo escucho al lado de mi casa, cuando mi vecina se enoja con sus hijos, se pelea con su esposo, eso es. Yo tengo que taparme, siendo una persona adulta, los oídos, porque digo, Dios mío, ¿de dónde sale tanta cosa? Sapo, culebra, por no decir otras cosas. ¿De dónde sale? Del corazón. Del corazón. Y uno no se imagina que puedan haber tantas palabras horribles, pero las hay. Pero nosotros no tenemos ese lenguaje gracias no a que nosotros somos mejores que la vecina, sino gracias a Dios, hermanos. Gracias a Dios. Gracias a que Dios ha obrado en nosotros y ha puesto su espíritu en nosotros. Entonces corramos al Señor, tenemos perdón, al tener su presencia poderosa, Él nos puede librar, nos puede guiar. Entonces, miren cómo van los pasos, ¿no? Paso 1, no nos lamentemos. Paso 2, abracemos el Evangelio. Paso 3, examinemos nuestros frutos. Y paso 4, descubramos la raíz del problema. Dice el paso 4, déjame que avance, porque le he hecho un dibujito para cada pasito, creo. Pon al descubierto tus raíces. Lucas 6:45. Porque de la abundancia del corazón, ve, ahí nomás está seguidito, se besan esos pasajes, ¿no? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Debemos admitir que las situaciones y las personas no son la causa de que hablemos como lo hacemos. No, eso está ahí. De repente somos personas renegonas, amargadas, tenemos algún resentimiento, odios, falta de perdón. Cada uno sabe lo que tiene ahí adentro. Cada uno sabe lo que tiene. Entonces descubre la raíz del problema. Y una vez que descubre la raíz del problema, llévalo al Señor. Llévalo al Señor, porque el Señor es poderoso, amén. Es poderoso para sanarnos y limpiarnos y guardarnos de toda maldad. Dice que en Proverbios 28:13, busquemos ahí. Proverbios 28:13. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y los abandona hallará misericordia. Amén. Si yo minimizo las causas,
las verdaderas razones por las que estoy actuando de esa manera, por las que estoy hablando de esa manera, por lo que me estoy molestando con mucha facilidad, por lo que estoy siendo agresivo de repente con mis amigos o con mis hijos, ¿no? Hay palabras tan horribles, hermanos, que a veces los padres que no conocen al Señor, pienso yo, ¿no? Porque alguien que conoce a Cristo no creo que nunca lo diga, pero les dicen a los hijos que los hieren y los marcan para toda la vida. Ay, no sé a qué hora te tuve. Todos los problemas que me has causado. Yo sé que ustedes nunca han dicho nada de esas cosas a sus hijos porque son cristianos. Pero yo los he oído con mucha facilidad. Yo he sido maestra de escuela, hermanos. Ay, ya no sé qué hacer con esta criatura, hermano. Palabras que marcan la vida de un niño. Y nosotros tenemos que tener mucho, mucho cuidado. ¿Por qué? Porque eso, detrás de esas palabras que son tan dolorosas, ¿verdad? Hay alguna raíz de amargura. Entonces, ¿qué nos aconseja el proverbista? Confiésalas. No las encubras. Ve delante del Señor y dile, Señor, ¿por qué soy así? Muéstrame, revélame. ¿Por qué nunca puede salir una palabra amable, amigable de mi boca? ¿Cuál es la raíz del problema? ¿Por qué nunca tengo una palabra de aliento, de respeto a mi esposo o de reconocimiento? ¿Por qué? ¿Por qué nunca puedo decirle una palabra afectiva a mi esposa? ¿Por qué siempre la estoy menospreciando? De repente ya tienes adulterio en el corazón y no te has dado cuenta. Descubre la raíz del problema. Porque si quieres verdaderamente abandonar y dejar eso, tienes que saber qué es lo que tienes que arrancar y sacar de tu vida. Recuerda lo que el Señor le dijo al profeta Jeremías: yo te he puesto no solamente para plantar, para edificar, sino para derribar, para destruir, porque hay muchos muros, hay mucha mala hierba en nuestra vida. Y hay que deshiervar, hay que quitar esas cosas para que tú puedas ser sanado, para que podamos ser sanados, para que podamos salir y avanzar. Yo recuerdo mucho, antes de bautizarme, porque yo fui a la iglesia desde que tenía 12, 13 años, pero yo me bauticé junto con mi esposo ya a los 21. Pero cuando no entendía bien todo lo que era el evangelio, yo nunca tenía una palabra amable para mi mamá. No lo tenía. Y a veces mi tía me decía, no le contestes así a tu mamá, pero yo no le contesto mal, ¿cómo le voy a contestar? Le decía. Solamente le digo la verdad. Sí, pero no se lo digas así. Y cuando ya fui creciendo, ¿no? Y un día reflexionando, yo le dije al Señor, Señor, ¿por qué yo tengo esta tan mala reacción con mi mamá? Y me vino a la memoria muchas cosas que ella me había dicho cuando yo era pequeña, las pocas veces que nos encontramos, porque yo vivía con mi tía, yo no tuve oportunidad de vivir mucho tiempo con mi mamá por razones de que, bueno, ella fue una madre soltera, tenía que trabajar, y bueno, cosas de un hogar disfuncional. Y yo lo que más recordaba era que muchas veces yo me acuerdo, yo llevo a mi mente, y me acuerdo muchas veces de niña tratando de acercarme a mi mamá, y mi mamá echándome a un costado y estando en la fiesta. Mi mamá era el alma de la fiesta y cantaba muy bonito. Y yo dije, Señor, yo tengo que perdonar eso. Yo tengo que perdonar eso. Y yo recuerdo que después de ese trato que Dios hizo interiormente, yo pude abrazarla con mucha sinceridad y disfrutar abrazar a mi mamá. Es importante que tú encuentres la raíz de por qué tú estás actuando como estás actuando, ¿no? ¿Por qué nunca tienes una palabra amable con tu hijo, con tu hija, con tu esposo, con tu esposa?
¿Por qué se te complica tanto? Es importante, hermanos, porque dice que en ti, si encuentras la raíz del problema, entonces podrás quitar el problema de ahí. Podrás enfrentarlo, podrás destruirlo y podrás ser libre. Dice, lo abandona y hallará misericordia. Amén. Hallará misericordia. Dios traerá luz, traerá sanidad, traerá paz, traerá reconciliación, traerá palabras. Las personas nos damos cuenta cuando las palabras que alguien nos dice son sinceras o son hipócritas. Las personas se dan cuenta con mucha facilidad cuando son palabras sinceras o cuando son hipócritas. Y es bueno, hermanos. Yo veo, por ejemplo, que mi esposo, el pastor, ¿no? Él siempre espera de mí una palabra de aprobación, pero yo casi siempre he tenido palabras de crítica. Y a mí me ha ayudado mucho esta guerra de palabras para mirar y decir, ay, pero Carlitos, pero yo te digo la verdad, pero el Señor me dice, pero dile una verdad y dile también 20 cualidades que Él tiene. 20 cosas que lo ayuden a Él a entender que eso que le estás diciendo es para ayudarlo a crecer, pero no para señalarle un error más. Porque a veces somos buenos para señalar los errores, pero nunca decimos las virtudes, nunca decimos las cualidades. Encuentra la raíz del problema y encontrarás la solución. Amén. Dice, el hermano cuenta una historia ahí de que siempre que iban a visitar a la familia por parte de su mamá, comían y se salían rápido. ¿Por qué? Porque la familia de su mamá, que era creyente su mamá, pero su familia de ella no era creyente. Entonces, cuando ya terminaban de comer, iba a venir el trago, la borrachera, y ya pues hablar las palabras que se hablan, ¿no? Y dice que su mamá siempre los sacaba y se los llevaba rápido. Pero en una oportunidad su mamá se distrajo así, ¿no? Y de pronto un tío de él ya estaba borracho antes de tiempo y se puso a hablar palabras muy groseras, muy desinhibidas sobre la sexualidad de las mujeres que estaban presentes. Y cuando su mamá vino a darse cuenta que ellos estaban ahí, agarró, los tomó de la mano, los llevó, los metió al carro y cuando regresaban le dijo esta frase que me parece muy interesante, que dice, no hay nada que salga de un borracho que no estaba allí desde el principio. Lo único que hacía el alcohol era desinhibirlo para que hable lo que ya había adentro. ¿Se dan cuenta? Y él dice que esas palabras le quedaron a él bien marcadas, ¿no? Y ya cuando uno ve pues el evangelio de lo que hay acá adentro, habla la boca. Solamente que a veces somos más, como estamos en nuestros 5 sentidos, ¿no? Nos medimos más, lo medimos más. Pero cuando estás borracho, ¿no? Por eso dicen, dale una copita más para que hable, ¿no? Para que le pique, para que le jales la lengua. Así es el mundo. Así que ya saben, hermanitos, ¿ah? No es que los estimen, es que quieren picarles la lengua. Miren, luego sigue el 5.º paso. Primer paso, ¿cuál es? Sin lamentos. Segundo paso, ¿cuál es? Abraza el evangelio. Tercer paso, ¿cuál es? Examina tus frutos. Cuarto paso, ¿cuál es? Busca la raíz del problema. Y el 5.º es, ¿qué? Busca el perdón. Busca el perdón. Es importante que busquemos el perdón de Dios. Ahí está, hermanos. Dice que si nosotros verdaderamente, ¿no? Venimos al Señor con esa seguridad, con esa confianza de que Él va a obrar y va a entrar a nuestra vida y a nuestro ser, ¿verdad? Entonces, Él espera que nosotros confesemos la falta y al confesar la falta, alcancemos esa misericordia, alcancemos ese perdón. Dice que cuando nosotros, cada vez que venimos, ¿no? y buscamos al Señor, confesando realmente, porque al Señor no le puedes mentir, pues. Como dice, Dios no puede ser burlado. A Dios no le podemos hacer cuentitos, ¿no es cierto? Y Él verdaderamente nos revela lo que hay en nuestro corazón
lo primero que tenemos que hacer es pedir perdón. Pedir perdón. Señor, perdónanos. Señor, ayúdanos. Gálatas 5, 16. Hasta el 26 vamos a ver un ratito. Digo pues, andad en el Espíritu y no cumplan los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, pues estos se oponen el uno al otro, de manera que no podéis hacer lo que deseáis. Pero si sois guiados por el Espíritu, ya no estáis bajo la ley. Ahora bien, las obras de la carne son evidentemente las cuales son inmoralidad, impureza, ¿verdad? Pero las que son de Dios, las que verdaderamente son de Dios, esas se van a también reflejar claramente. Entonces yo debo identificar y debo pedir perdón, debo buscar el perdón de Dios. Esa es la respuesta, ¿no? de Dios. Es importante que busquemos el perdón, pero el siguiente paso es que también concedamos perdón. El punto 6. No solamente que lo busquemos, porque somos buenos para pedir perdón, pero cuando nosotros tenemos que perdonar, ¿cómo eres? Ahí viene mi guerra de palabras con el pastor, porque yo siempre cuando fallo, perdóname, pues ya, está bien, lo hice mal, perdóname, por favor, perdóname. Pero él se pone interesante. Yo tengo que estar mendigando su perdón. Tenemos que conceder perdón con facilidad. Él me rompe 3, 4, 5 adornos, no lo vi. Carlos pasa, voltea con el codo, rompe un adorno y avanza y rompe el que está delante también. Hace unas hazañas espectaculares. Ay, perdón, me dice. Ya, no te preocupes, ¿qué vamos a hacer? Un adorno más. ¿No? Pero cuando yo pido perdón, él se demora. Le voy a hacer leer esto bien 2 veces le voy a hacer leer. Hay que buscar perdón, pero también hay que dar perdón. Amén. Hay 2 aspectos acá importantes en este proceso. Primero, debe ser ese perdón que nosotros está la disposición de perdonar y que de repente a veces es muy doloroso, muy difícil lo que nos han hecho. No te vengues tú. Ahí entra un punto muy importante que queremos ver en Romanos, ¿verdad? 12, 19. Nunca pagues a nadie mal por mal. Respetad lo bueno delante de todos los hombres. Y da lugar a que el Señor sea el que tome cuenta. Porque hay un Dios que es justo, ¿no es cierto? Dice, ya, yo le perdono, pero no es justo. No te preocupes, tú tampoco eres justo, pero hay uno que es justo. ¿Quién es? El Señor. Y el Señor por eso dice, tú no te vengues, mía es la venganza. Déjame hacer mi trabajo, yo le voy a dar lo justo. Porque nosotros como somos injustos muchas veces, ¿no? En nuestro afán o en nuestra sed de venganza, de repente le damos de más. Después nosotros somos los que tenemos que estar pidiendo perdón. Pero en cambio el Señor sí le va a dar a cada uno lo que se merece. Entonces ahí hay un aspecto judicial que no nos toca a nosotros, le toca al Señor. Él tiene que hacer la parte judicial, Él tiene que aplicar la justa medida de castigo y de venganza. Él le va a dar su pago, no les quepa la menor duda que Dios le va a dar su pago. No les quepa la menor duda, hermanos. Pero al mismo tiempo viene la otra parte, que tiene que verse con el aspecto relacional, ¿no? Esta es la disposición que tenemos que tener nosotros siempre de perdonar, como Dios nos perdonó. Jesús nos enseña eso. Tú tienes que perdonar como yo te perdoné. O sea, no está en ti aplicar la sentencia, ni el castigo, ni la venganza. Eso está en mí. Pero en el aspecto relacional, concede perdón, perdona a tu prójimo. Tienes que hacerlo para no haya estorbo, no haya un estorbo en tu vida. Vamos a ver ahí Efesios
4:32. ¿Qué espera Dios de nosotros? ¿Ya? ¿Qué espera Dios de nosotros cuando debemos otorgar perdón? ¿Qué dice? Sed más bien, ¿cómo? Amables, unos con otros, misericordiosos, perdonando unos a otros, así como también Dios os perdonó en Cristo Jesús. O sea, siempre la magnitud de la carga, de la ofensa, llevémoslo a la magnitud del perdón que hemos alcanzado en Cristo Jesús. Siempre, hermanos. Y cuando lo llevamos a la magnitud de lo que hemos sido perdonados, yo creo que ninguna ofensa nos parece grande. Ya Dios le dará su retribución. Por eso le digo, hay un aspecto judicial y un aspecto relacional. Dios le dará en lo judicial lo que le corresponde a esa persona para corregirlo. Si es un hijo de hecho, que lo va a corregir. Y si es un impío, le va a dar su justo pago en el juicio final. De todas maneras, de repente yo no le veo acá humanamente, pero ya está condenado. ¿Qué mayor castigo que la condenación eterna puede tener una persona? Pero, en el aspecto relacional, yo siempre debo ser amable, perdonador, considerando en la relación con Cristo. A mí me viene a la mente ese ejemplo, ¿no? Que nos deja el Señor en los evangelios, cuando le perdona a ese hombre esa deuda millonaria, ¿se acuerdan? Y él no puede perdonarle a un peoncito que le debía, alguien le debía $1.000 millones y este de acá le debía $10 y no le puede perdonar al que le debía $10, ¿no? Y Dios le dice, siervo malo, ¿no te perdoné yo a ti? Tremendo perdón te di. ¿Y tú por qué actúas de esa manera? Entonces, siempre tengan en mente esa proporción de que jamás nada de lo que nos hagan se puede comparar con lo que nosotros le hemos hecho al Señor y Él nos ha perdonado. Gloria al Señor. Amén. Y Él nos ha perdonado. Muy bien, seguimos. Punto 7. Cambia las reglas. Amén. Cambia las reglas. ¿Qué quiere decir con cambia las reglas? Haz un compromiso. Perdón, déjenme ir a mi resumen. Dice, debemos hacer un compromiso de tener una nueva manera de hablar, de tener cuidado de cómo hablamos. Yo, por ejemplo, porque no sé cómo lo harán ustedes, pero yo estoy tratando de ser mucho más cuidadosa con mi timbre de voz, porque mi timbre de voz es alto. Yo no necesito hablar muy fuerte para que la gente piense que le estoy gritando. Entonces le estoy diciendo, Señor, ayúdame. No quiero ser falsa, porque eso de hablar suavecito, así como que no va conmigo, no es mi personalidad. Pero tampoco tengo por qué asustar a la gente cuando hablo. Cambia las reglas, ¿no? Qué importante ese punto, ¿no? Haz un compromiso de la dulce obediencia del perdón, no solamente, sino ese compromiso necesario para ser específico. ¿Qué es lo que Dios te está llamando a cambiar en tu comunicación? Oye, dame eso. No, por favor, ¿me podrías alcanzar la taza? ¿A qué horas me sirves? Amor, estoy un poquito tarde, ¿me podrías pasar el desayuno? ¿No suena mejor? ¿Qué dicen las esposas? Israel dice, yo así te lo pido, ya ves, yo te lo pido así. Es que, hermanos, acá dice que cambiemos las reglas. Si en tus reglas nunca estaba decir gracias después de que te servían ahí como un jefe, como un rey, ¿no? Muchas gracias, qué agradable estuvo este almuerzo. Nunca de repente has dado un reconocimiento de lo bien que ha cocinado ese día tu esposa. Pues es tiempo de que cambien las reglas. Es tiempo de que tengas un corazón agradecido y le digas gracias. De verdad que esta vez sí se nota el esfuerzo que has hecho. Ese estofado está magnífico. ¿Las esposas se sentirían felices de escuchar algo así? Sí, me dicen, ¿ve? Claro, por supuesto, me dicen. Tenemos que cambiar, y a mí me parece eso tan hermoso, hermanos, tan hermoso, porque de verdad, ¿qué nuevas maneras de hablar deben reemplazar a las pautas antiguas? De repente los hijos, ¿no? Oye, ¿a qué hora vas a arreglar tu cuarto? Hijito, por favor, ¿podrías ordenar tu dormitorio?
No esperes que te lo diga de nuevo, mi amor, por favor. ¿No? Ya, mira, si yo voy, te voy a romper la cabeza porque no. Cambiemos las reglas, cambiemos esas maneras en que hablábamos, en que pedíamos las cosas. Tenemos que cambiar las reglas. Hermanos, yo me estoy predicando, no se preocupen. Cuando las parejas han confesado sus pecados, de esta manera les animo a establecer las nuevas metas de comunicación. ¿Pero hasta cuándo? Dice el hermano que uno debe levantar la mano. Falta. Hemos dicho que ya no vamos a decir las mismas malas palabras. De que tú siempre lo... No. Estás fallando, falla. Tienes que decir, por favor, creo que debemos mejorar en esto. ¿Por qué? Porque si no cambiamos, demostramos que no hemos aprendido nada, que no hemos entendido nada. O sea, que esas palabras que hemos estado diciendo, con las cuales nos hemos tratado, que han estado lastimando, que han estado ofendiendo, volvemos a lo mismo. Tenemos que ponernos patrones bíblicos, como le agradaría al Señor que lo hiciéramos, ¿no? No que exagerando, no decir, ay, mi preciosura, mi lindura, no exagerando, pero sí palabras amables, palabras que reflejen, ¿verdad?, que nuestra relación está mejorando, ¿no? Dice, cuando uno de ellos regresa al modo antiguo, oye, ya pues, ¿cómo? Ya estabas pidiendo por favor. Porque a veces alguien piensa que, pero ¿por qué te tengo que pedir por favor si tú lo tienes que hacer? Qué feo, ¿no? Porque es algo que tú no estás haciendo por ti, que otro lo está haciendo por ti. Por eso decimos por favor. Está bien para mi nietita, que tiene años, 5 meses, ya cumplí años 6, ¿no? Le damos algo y ¿qué se dice? ¿Qué se dice? Ash. ¿Qué se dice, Emilia? Gracias. ¿Qué se dice, Emilia? Pero ya que somos adultos, ve, ahí está, gracias. Que así le enseñamos, para que cada cosa que reciba, cada cosita que le damos, ella sepa agradecer. Entonces, igualito nosotros, ¿no? Antes no sabíamos tener una palabra amable, pues vamos a ayudarnos entre los dos, como parejas o con nuestros hijos, ¿no? De repente, a ver. Ahí está, por acá. Yamil va a decir, ay mamá, por favor, hemos escuchado guerra de palabras, me hablas bien bonito y suavecito. Me voy a sentir más a gusto, te voy a querer más. ¿Ve? ¿Por qué? Porque estamos corrigiéndonos unos a otros, estamos queriendo que Dios sea glorificado. Falla, dice que se dice, no, estamos volviendo al patrón antiguo. Así que ese punto es muy importante, debemos cambiar las reglas, debemos sinceramente cambiar las formas de cómo hablamos. Dices, y ahí hay un pasaje bien propicio que está en 2 de Pedro 1, 3, 9. Yo quiero dar las 11, son 11 pasos, hermano, y quiero dar los 11 días para no estar el otro jueves de nuevo molestándolo. 2 de Pedro. Según de Pedro 1, ¿se lo puso ahí? Ya está, 1, 3 al 9. Ahí mi asistente es más rápida que yo. Dice pues, su divino poder, recuerden que hemos recibido el poder del Espíritu, nos ha concedido todo cuanto concierne a la vida y a la piedad. O sea, tener una vida piadosa, una vida conforme a Dios, todas las cosas para vivir, ¿no? Mediante el verdadero conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de los cuales nos ha concedido sus preciosas y maravillosas promesas, a fin de que por ellas llegásemos a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo escapado de la corrupción que hay en el mundo. O sea, ya, bueno, palabras soezas, esas cosas no salen por nuestra boca, pero tampoco deben salir palabras de doble sentido, palabras ofensivas. ¿Ustedes creen que de la boca de un creyente debe salir bullying, chapas, apodos? No debe salir eso de la boca de un creyente. Oye, chato, ya pues, trae para acá, cabezón. Eso no es un lenguaje de un hijo de la luz. Alabado sea el nombre del Señor.
Por esta razón también, obrando con toda diligencia, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, y al conocimiento dominio propio, y al dominio propio perseverancia. Vamos a perseverar, vamos a cambiar esas reglas, hermanos, que antes hacíamos mal. Vamos a ayudarnos a poder hacerlos conforme a Dios. Octavo, busque oportunidades para practicar esto. Busque oportunidades, ¿no? Ante las situaciones de cada que hayan, ¿no? Véanlo como una oportunidad para ya no dar palabras groseras, ya no dar palabras egoístas, ya no dar palabras impías, sino más bien que sean una oportunidad para que Dios obre, ¿no? Para que Dios nos habilite, para que podamos hablar de una manera diferente, de una manera afectuosa, para que no seamos indiscretos, para que podamos hablar de una manera que ayude, que verdaderamente adorne el Evangelio, pues, no más bien que traiga una comunicación incorrecta. Punto 9. El punto 9. Escoge tus palabras. Y ahí entra un punto muy importante, ¿no? Un punto muy importante. ¿Por qué? Porque tú tienes que pensar antes de hablar. Y eso nos va a enseñar, hermanos, a pautear, a no ser tan ligeros, a reflexionar, para yo no decir, ay, ¿por qué lo dije? ¿Se acuerdan? Que de eso nos estábamos lamentando, ¿no es cierto? Comenzamos con el lamento, pero aquí entra ya a una madurez en que cuando decimos, pensamos qué palabra es la que mejor combina. Ojalá que las palabras, cuando nosotros las hablamos verbalmente, fueran como cuando escribimos, ¿no? Porque cuando escribimos, leemos, después de leer decimos, no, esto está mal, no, esto no, y borramos, ¿no? Pero hermanos, cuando vamos a hablar, cuando nos vamos a comunicar, pensemos antes de hablar, pensemos antes de lo que vamos a decir. Dice, el corazón del justo piensa bien antes de hablar. Proverbios 15:28. La boca de los perversos rebosa de palabras malvadas, pero la boca del justo piensa bien antes de hablar. Debemos aprender, eso no es fácil, hermanos, debemos aprender a escoger nuestras palabras sabiamente. ¿Qué palabras encajan sabiamente? Porque a veces hay circunstancias que tú desconoces y tú puedes decir una palabra, ¿no? Y esa persona puede tener esa palabra en otro contexto y la puede tergiversar. Por eso, sabiamente, viendo qué implicancias puede tener y cómo tú puedes aclarar mejor la respuesta. Así que no se olviden nunca de Proverbios 15:28. Amén. Nuestras palabras primero tienen que ser aceptables delante de Dios y después tienen que ser aceptables delante de nuestro prójimo. Recuerden, lo que vamos a hablar tiene que ser aceptable primero delante de Dios. Por eso es que un cristiano nunca puede decir, ay, maldito, o te odio, porque esas palabras serían aceptables delante de Dios. No. Esas palabras no serían aceptables delante de Dios. Entonces nuestras palabras primero tienen que ser aceptables delante de Dios y después delante de nuestro prójimo. Entonces cuando pensamos que las palabras, y de repente hemos estado en un momento de descontrol y nos han salido algunas palabrotas, váyase a los pies de Cristo. Inmediatamente, ¿qué cosa tenemos que buscar? Perdón, tenemos que buscar perdón de las cosas que hemos dicho no de la manera adecuada. 10, confiesa tu debilidad. Y esto es bien importante, hermanos. Cristo vino cuando éramos débiles. Cristo vino para demostrarnos que nosotros mismos no podíamos superar nuestras debilidades ni nuestros fracasos. Y así es que nosotros tenemos constantemente mucha necesidad de la gracia de Dios en nuestra vida. Reconozcamos eso. No siempre, en la mayoría de las veces diría yo, en mi caso, pero no sé cómo será en el tuyo, no siempre nuestras palabras son las adecuadas, las idóneas. Y a veces más bien son frías,
Y uno dice, Señor, ¿hasta cuándo, no? Reconoce tu debilidad delante del Señor. No quieras tú pensar que puedes ser autosuficiente, sino más bien, Señor, necesito tu gracia momento a momento, necesito tu gracia cada instante, ¿no? Mientras más conocemos al Señor, mientras más caminamos con Él, nos damos cuenta que más lo necesitamos. Entendemos cuán débiles somos. ¿Se acuerdan del apóstol Pablo en 2 de Corintios 12:9? Y él me dijo, y él me ha dicho, te basta mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Así que en esos que creen que pueden, que no, yo van a sufrir, van a sufrir. Pablo era una persona muy persuadida de que él tenía muchas capacidades, pero él se dio cuenta que mientras él creía que sabía, cometió muchos errores, persiguió a gente inocente. Su celo por Dios lo hizo un legalista, un religioso. Y entonces él se dio cuenta que no era tan fuerte y tuvo que hacerse débil delante del Señor y reconocer que Él se perfeccionaba en aquellas cosas que Él hacía mal. Dios se perfecciona en nuestras debilidades. Por tanto, muy gustosamente me gloriaré más bien de mis debilidades para que el poder de Dios more en mí, para que Dios trabaje esas áreas de mi vida, para que Dios obre en mí. La mayor lucha que tenía Pablo no era con los de afuera, era con él mismo. Decía, yo golpeo mi cuerpo, lo pongo en servidumbre. Porque no vaya a ser que habiendo sido heraldo, que era un heraldo, era un proclamador, era alguien que salía y anunciaba por el rey. Y recuerden que nosotros hablamos por el rey, como vimos la semana pasada. Venga a ser yo desechado. No vaya a ser que habiendo sido heraldo, yo venga a ser desechado. Gloria al Señor. Así es que es muy importante que nosotros confesemos nuestras debilidades. Amén. Y por último, no menos importante que el primero, no des oportunidad al diablo. No des oportunidad al diablo. Una de las cosas en Efesios, ese pensamiento está en Efesios capítulo 4, me tomé el tiempo de buscarlo. Y creo que es importante, hermanos. Efesios 4, vamos a ver, lo marqué, déjame ver en mí. 25 al 27. Muy bien. Por tanto, dejando a un lado la falsedad, miren, hablad verdad cada cual con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis oportunidad al diablo. Una de las cosas que dice Paul Tripp es que cuando él y su esposa estaban recién casados, a veces tenían algunas discusiones, los dos se ponían silenciosos, no hablaban y se quedaban callados y se dormían dándose la espalda. Pero un día estaban leyendo esto y se dieron cuenta que como hijos de Dios, su enojo, su cólera, su molestia, tenían que discutirlo así sea el último minuto de la noche, porque no podían dormir de esa manera, porque dice, no airaos, pero no pequéis. O sea, está bien, están enojados, molestos, aún no es un pecado, puede ser que haya habido un malentendido, una mala comunicación o algo que molestó al uno del otro, pero no lo lleven esto a convertirse en un pecado sin dialogarlo, sin conversarlo. Tienen que dialogarlo y conversarlo. Y dice que a partir de ahí, una buena práctica, ellos cambiaron la regla. Si encontraban un problema, trataban de conversarlo y de dialogarlo. Y con eso ya no le daban oportunidad al diablo. A veces nosotros le estamos dando oportunidad al diablo, porque dice que
Se dan circunstancias en que él va a venir siempre a querer generarnos división. No debemos darle oportunidad, no debemos darle lugar al diablo. Y él dice que hay dos cosas que dan mayormente lugar al diablo. Una es que no hablemos con verdad, que ocultemos las cosas. Recuerden, Él es el Dios de las tinieblas, de la oscuridad. Él es el Dios de los silencios. Él aprovecha tu silencio, eso que te encierres en el cuarto y que no quieras hablar, ¿no? Él es el mentiroso que tapa las cosas, que esconde. Y Él dice, una de las mejores formas de mejorar nuestra comunicación, trae las cosas a la luz. Pero la otra contraparte, ¿sabes qué es? Hay que aprender a escuchar, tener una escucha humilde, ser humildes para escuchar. Porque a veces las personas guardan silencio porque la que ve a quien les ponen no es humilde para escuchar, es agresivo para escuchar. Entonces las personas, mejor no digo nada. ¿Y eso qué hace? Destruye la relación. ¿Por qué? Porque le estás dando lugar al diablo de que él te tenga angustiada con que, ay, si se sabe, ¿y por qué no le dije? Debí haberle dicho que yo le di permiso para que haga tal cosa. Si se descubre, se resquebraja la confianza. Y el enemigo ya le diste lugar al diablo. Qué importante, ¿no? Esa es una relación bien importante. Yo espero en el Señor, hermanos, que ese punto, por lo menos, dice, no le des oportunidad al diablo. Satanás quiere repartir semillas de duda, desesperación y rebelión. Odia la fe viva. Pelea contra la vida nueva. Miren, qué tremendo. Él odia que tú seas una nueva criatura, que tú quieras andar en la verdad, que tú quieras andar en la luz, que tú ya no quieras mentir, que tú ya no quieras esconder las cosas, ocultar las cosas. Él odia eso. Pero ¿qué hace, sin embargo? Amén. Trata de ponerte en esas situaciones, trata de repetir. Ah, tú dices que ya no vas a ser así. Por ejemplo, una esposa le escondió al esposo que la hija adolescente llegó tarde, ¿no? De repente se fue por ahí con algún amiguillo del colegio y no llegó a la hora que debía llegar, sino llegó más tarde. Pero como el esposo llega más tarde, como a las 9 por ahí, él no se da por enterado. Y él llega a la casa, hola, ¿qué tal, mi amor? ¿Cómo está? Todo bien, todo bien, todo bien, todo bien. Ah, ya, muy bien. La esposa no le dice. Y está en esa lucha, ¿le digo o no le digo? Ay, pero si le digo, va a actuar, ay, no vas a ver. No, ya le resondré, ya le dije que eso no debe hacer, que eso no va a volver a pasar. Y después él se encuentra el fin de semana, va a salir por ahí a jugar la pichanguita con los amigos del barrio y le dice, oye, el otro día le vi a tu hija como a las 7 por ahí con un amigo que estaba llegando. Le dije, anda para tu casa. Y de ahí se fue rápido. El esposo regresa a la casa. ¿Qué pasó el miércoles? ¿A qué hora llegó fulana? ¿Qué? ¿El miércoles? Te da lugar a muchas cosas. Respondes con una mentira, sales del problema con la verdad. ¿Cómo reaccionará él? No lo sabremos en el próximo capítulo. No, lo que dice la palabra del Señor. La palabra del Señor dice, no des lugar al diablo, evítate esos problemas. Ten la valentía, dice, habla valientemente. Pero por favor, la otra parte, escucha humildemente, sin agresión. ¿Para qué? Para que se fomente un buen diálogo, una buena comunicación y el diablo no tenga oportunidad de destruir nuestro hogar, nuestra familia, no pueda obrar, hacer ninguna obra en medio de nosotros porque hemos logrado nosotros poner las cosas no como nosotros queremos, sino como el Señor quiere. Amén. Y hay por ahí un resumen interesante, ¿verdad? Que él dice, que quiero terminar con eso. Dice, debemos comprometernos con una honestidad valerosa, un compromiso con la verdad amorosa y la obra de las tinieblas nunca se meterá con nosotros. Pero también debemos comprometernos
con una humildad receptiva. Amén. También debemos comprometernos con una humildad receptiva. Que Dios nos ayude, ¿verdad?, a que entendamos que hay bendiciones que Dios tiene para nosotros si entendemos y comprendemos que al hacerlo, ¿verdad?, Dios debe ser glorificado, Dios debe ser levantado. No debemos olvidar el principio que estamos aprendiendo en esto de guerra de palabras, que es que tenemos que lidiar, no solamente cómo lo hablamos, sino con lo que hay dentro de nuestro corazón. Amén. Así que busquemos perdonar para restaurar nuestra relación, busquemos de mantenernos en la esperanza, recordemos cada paso uno a uno, amén, recordemos cada paso uno a uno, que Dios nos ayude, Dios nos fortalezca. Y bueno, tenía unas notas más ahí, pero las vamos a dejar. Vamos a orar. Padre, gracias. Señor, has hablado a mi vida mientras preparaba este tema, Señor, para mis hermanos y mis hermanas. Reconozco que muchos de esos pasos son importantes para mi vida, Señor, que muchas veces no tenemos esa escucha humilde, sino que no dejamos terminar de hablar a la persona y ya estamos juzgando, Señor. Ayúdanos, Dios. Ayúdanos, Padre, a que en esta guerra de palabras seas tú el honrado, seas tú el glorificado, seas tú el levantado en alto. En el nombre de Jesús, Dios mío. Guárdanos. Haz que cambiemos, Padre, las reglas y pongamos nuevas reglas conforme a lo que hemos aprendido de ti. A tener misericordia, a perdonar, a no estar lamentándonos, Señor, de lo que ya hicimos, sino a tener la oportunidad de vivir el Evangelio y cambiar las cosas que hicimos para hacerlas conforme a tu gloria y a tu honra. En el nombre de Jesús. Amén. Dios le bendiga, amados. Muchas gracias.